dónde se puede quedar un cliente, qué puedo hacer para no solo evitarlo, sino evitarlo sin tener que hacer algo yo manualmente. ¿El sistema funcionaría si la persona tiene problemas o también si no se da cuenta que hubo problemas y también se resolvieron de forma simultánea? Sí, cuando me mostraste todo lo que armabas, había entrado al funnel y a lo mejor tenías, no sé, 15, 20 landings, todas con un video para esta cosa, un formulario para esto, un recurso que te soluciona tal cosa puntual. Estaba pensando en todos los posibles casos en los que se pueda romper y formas de solucionarlo a fin de cuentas. Algo que se intentó hacer mucho, una métrica que se tuvo bastante en cuenta es cuánto tiempo demora cada cliente. De la misma forma que a lo mejor una fábrica se fija, bueno, cuánto tiempo demora en producirse un cierto auto, en este caso fue, bueno, cuánto tiempo podemos reducir en tiempo del equipo, entregar el servicio que sea igual y mejor que cuando se hacía todo manual. Entonces, bueno, la persona se registra, tiene un formulario. ¿Qué se le pregunta en ese formulario? Bueno, en ese formulario se le preguntan los datos de contacto, primero nombre, apellido, correo, teléfono. También dentro del video de onboarding se explica cómo funciona el sistema y hay dos procesos que están muy marcados, es que si el cliente ya tiene los creativos o si todavía no ha grabado ningún BCL, no tiene ningún anuncio, y eso hace que marquen dos perfiles de clientes. El cliente que va a ir más rápido, que ya tiene un poco de experiencia, y el cliente que tal vez está recién arrancando, no sabe lo que es un BCL, incluso hasta ese punto. Y bueno, lo que hicimos fue segmentar dos caminos. Dentro de ese formulario se le pregunta si ya tiene los creativos y en el video explicamos qué creativos son. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de No Backup Plan. En este caso, Nico está en reunión, así que nos toca a nosotros grabar. Y lo que vamos a hablar un poco es entrega de servicio, pero más yendo a detalle de cómo estructuramos un último servicio que se lanzó, más paso a paso, más a detalle si se quiere, y por qué tomamos ciertas decisiones que se terminaron de tomar. Así que bueno, si te puedes introducir un poco ahí, Pedro. Buenas, ¿cómo están? Soy Pedro Farré, la segunda IA, y bueno, trabajo con Lucas en el lado de operaciones y vamos a estar hablando un poco de una vertical del negocio que está muy entretenida, la verdad. Sí. Bueno, como ya muchos sabrán, Nico tiene FunnelApp como una empresa y dentro de FunnelApp hay un servicio que es de configuración técnica de un funnel, automatizaciones, todo lo que se necesita para lanzar una campaña, a fin de cuentas, pero que se hace el equipo por la persona, porque hay muchas personas que no quieren entrar a aprender la herramienta, a aprender cómo se hace, entonces se vio mucha demanda. FunnelApp estuvo como un año que se vendía solo software y nos llegaban todos los días, che, no lo pueden configurarnos ustedes, esto, lo otro, y por mantener foco se dijo que no, pero eventualmente en octubre del año pasado más o menos, finales de octubre, se decidió sacar este servicio y bueno, lo hacemos por vos, como las configuraciones para que pueda salir, porque hay mucha gente que tenía BCL, tenía anuncios, pero no lanzaba sus campañas porque no podía configurar un funnel. Y era un desperdicio que tengas todo eso ahí y no puedas salir a probar tu oferta, que es lo más importante. Algo también que noté mucho en las reuniones técnicas que he estado teniendo es que mucha gente tal vez tiene los sistemas armados, pero tiene miedo que no esté bien configurado o como que busca esa perfección. Como yo hasta que no esté 100% perfecto no avanzo. Sí, y pasa mucho, de hecho, que hay gente que a lo mejor armó todo y quiere que vos entres, lo mires y le digas si está bien, a tener esa confianza de ir y salir. Pero bueno, este servicio se lanzó como en octubre, finales de octubre del año pasado. Se tuvo una primera versión que se sacó un MVP a fin de cuentas, con lo básico, para que se pueda empezar a probar y ir mejorando. ¿Cuándo fue? Enero, que hicimos una versión 2. Creo que se llegaron a tener 30 clientes de este servicio, porque no se lo promociona mucho, en realidad es como no está en ningún lado el marketing. Y si agendás una llamada y alguien del equipo ve que a lo mejor te puede llegar a servir, te lo ofrece, pero sí. no se le da mucho marketing. Entonces no había tantos clientes, demoró un poco. Pero bueno, como principios de enero ya tuvimos como 20, 30 clientes y teníamos cierta idea de qué puntos flacos tenía el servicio este en cuestión. Algunos, por lo que me comentaron, ya lo hablaron en otro podcast con Agos y con Nico, más de expectativas, comunicación, etc. Pero bueno, ahí se sacó el B2 y dejamos pasar un par más de meses y ahora estamos listos para lanzar un B3 para solucionar los problemas que fueron quedando con el B2. Entonces, bueno, me gustaría un poco si podés comentar por dónde empezamos, qué fue lo primero que hicimos y qué problemas se estaban intentando solucionar con el B3 y toda esta parte. Algo que nos estaba pasando mucho en el B2 del Down4U era el hecho de que muchas personas tenían una llamada conmigo en este caso, les explicábamos cómo grabar todo, les decíamos qué videos tenían que ver y demás, pero se quedaban en el qué hacer, no avanzaban. Así que bueno, lo primero que hicimos a nivel funcional para poder avanzar con esto, se nos ocurrió armar el curso. Sí. Sí, porque se le decía a las personas a veces cuando compraba, si el closer en este caso veía que la persona no tenía a lo mejor los recursos necesarios de BCL, anuncio y todo eso, se le indicaba que fueran a la school a ver los cursos gratis de ahí.
Pero bueno, sabemos que hay mucha gente que se agobia con tanta información, aunque esté muy buena, y se termina pasando un mes viendo videos sin hacer nada. Cuando lo más importante a fin de cuentas es ir, grabar tu anuncio, lanzar el funnel, que es la idea del servicio, que vos te grabes, te configuremos todos en un par de horas y puedas salir a probarlo, y la gente se queda un mes intentando grabarse y no salían. Claro, bueno, y lo que hicimos, en vez de llevarlos a la gente, a tal vez a School, para que viera los videos que son gratuitos de cómo grabar un BCL, y hay muchos ejemplos, armamos como un pequeño taller para poder armar todo el MVP del funnel para poder salir a testearlo. Uh-huh. Y haciendo un poco retrospectiva, me acuerdo que lo primero que se hizo cuando se planteó el servicio fue que definimos ciertas políticas de qué se iba a hacer y qué no. No sé si te acordás o querés que te recuerde un poco ahí qué fue lo que se decidió en ese momento y por qué decidimos empezar por ahí. Bueno, primero que nada estaba llevando yo a cabo todas las entregas y la atención de los clientes, y ya se estaba viendo afectado mucho lo que era el factor de tiempo, porque ya estaba con mucho tiempo demandado en Perdón, atención a al lo cliente. mejor vale aclarar ahí que la entrega del servicio seguía siendo rápida, pero vos estabas teniendo que poner cada vez más tiempo de tu lado para poder atender a esos clientes. Claro, así es. De nuestro lado estaba súper pulido, pero como que estábamos teniendo deudas con los clientes porque ellos no avanzaban con sus pendientes, a fin de cuentas. Así que bueno, eso es lo que estábamos buscando pulir. Uh-huh. ¿Y qué fueron algunas cosas que decidimos hacer para remediar este problema? Algunas acciones concretas, si se quieren. Y bueno, lo que hicimos primero fue la comunicación diaria y constante. Lo que estábamos buscando, a fin de cuentas, era como que el cliente se sintiera en deuda con nosotros y no que el cliente sienta que nosotros le estamos debiendo algo. Así que lo primero que implementamos fue... Sí, porque a fin de cuentas la persona entraba, compraba el servicio, se registraba, tenían una llamada con vos y vos les empezabas a configurar las cosas, pero decías, mirá, tengo todo tu funnel listo, necesito que me pases tu SL o necesito que me pases tus anuncios y lo publicamos. Y a lo mejor estaban 2 semanas para pasarte eso. Sí. Entonces, aunque ellos nos debían algo a nosotros, queríamos que se viera más comunicado eso, que sintieran que tenían esa presión, si se quiere, de entregar lo necesario. Sí, total. Y bueno, eso, el hecho ya de que un cliente se sienta en deuda con nosotros es algo positivo para una entrega de servicio, ya que hace que se muevan, que se pongan las pilas, y eso fue el paso 1. Después algo también que definimos fue, recopilamos todas las encuestas de satisfacciones que habíamos hecho anteriormente, que ya lo hablamos en el podcast anterior, y hicimos un informe muy... Revisamos a fin de cuentas todos y cada uno de los clientes, uno por uno. Tal cual. Viendo sus notas, qué había pasado en esa entrega de servicio, qué salió bien, qué salió mal, más las encuestas. Sí. Y bueno, encontramos muchos puntos en comunes que se estaban repitiendo en la misma entrega de servicio, que a fin de cuentas eran los problemas que nos estaban frenando a nosotros. Así que ahí fue donde salió la idea de armar un B3 para poder pulir esto y avanzar. Sí, porque a fin de cuentas, nosotros la parte de entregar el servicio al cliente estaba remil pulida. Hemos tenido casos de que la persona compró, a las 2 horas tuvo la llamada onboarding y a la tarde tenía el funnel entregado. Pero bueno, eso necesitaba que la persona nos entregara los recursos, BCL, anuncios, toda esa parte. Y la idea con el B3 era optimizar, uno, que vos o más a futuro cuando otra persona esté encargada de eso tenga que gastar menos tiempo para manejar la misma cantidad de clientes y que los clientes entreguen todos los recursos lo más rápido posible. Y una cosa ahí más que implementamos, que a ver si podés comentar porque a mí me pareció muy interesante, es el hecho de pausar el servicio a los clientes. Si nos puedes dar un poquito de contexto de eso. Bueno, fue algo que también mencionamos un poco en el podcast anterior, pero el hecho de definir bien los alcances en un servicio hace también que vos sepas hasta cuándo frenar. Y cuando un cliente estaba en deuda con nosotros, en vez de nosotros seguir invirtiendo tiempo, decirle falta esto, lo que hicimos primero fue armar seguimientos automáticos y en base a cierta cantidad de seguimientos decir, bueno, se te pausa el servicio cuando quieras seguir avanzando y estar alineados con la perspectiva de entrega de un funnel en 48 horas, nos avisas, presionás este botón y vamos a seguir en comunicación. Pero el hecho ya de decir, bueno, un cliente se pausa y seguimos enfocándonos en los que realmente están activos, adelanta muchísimo lo que son procesos, operaciones y, a fin de cuentas, tiempo y dinero que se está ahorrando. Sí, y también es verdad que a mucha gente le da el FOMO ahí. Cuando te llega un mensaje de un servicio que pagaste y te dice o nos respondes hoy o se va a pausar el servicio, mucha gente lo lleva a tomar acción y te termina entregando lo necesario y se puede terminar de entregar. Total. No sé si querés comentar un poco de lo que hemos estado pensando en el B3. Sí, me gustaría de hecho que entremos
hablando un poco del proceso en sí de entrega. Sí, eso mismo. A ver, para que puedas explicar un poco, porque principalmente lo terminaste armando vos. A lo mejor te di un poco de dirección en algunas cosas, pero lo terminaste armando vos. Entonces, bueno, la persona compra, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa cuando una persona compra, se les envía un registro. Un poco antes de eso. El closer recibe el comprobante de pago. ¿Qué pasa ahí? No, bueno, el closer les envía un link Ujú, que está pensado que si hay algún error en el link o demás, se los lleva a nuestro link, ujú, donde en ese link hay un pequeño funnel, donde hay un video de Nico introductorio donde se te da expectativas y es un pequeño onboarding en sí, que es lo que hablamos en el podcast pasado, y hay un formulario. ujú. Dentro de este formulario, Sí, igual te voy a parar un poquito ahí. ¿Por qué decidimos hacer esto del link si se quiere que te tenga el error o si te redirija siempre a un solo lugar? sí, muy buena pregunta. Em, Nos ha sucedido que cuando más de un closer ha enviado un link de forma errónea o una persona al copiarlo lo escribe con algún error, ya se le está dando un mal onboarding a un cliente. Y cuando el cliente ya tiene un mal onboarding, siempre termina siendo para problemas. Mm. No tanto de nosotros con el cliente, sino que el cliente con sus expectativas hacia nosotros. Y tal vez tenemos una entrega de servicio de 5 estrellas, pero si el cliente no puede ingresar a esa entrega de servicio o hay algún factor externo que lo esté impidiendo, las expectativas se caen, hay demoras en la entrega y a fin de cuentas siente que tal vez lo que pagó no vale. Mm. Sí, pues a fin de cuentas, más mientras sigan sacando nuevas versiones, si tenés una sola versión no pasa tanto porque tenés un solo link, pero si tenés, por ejemplo, dos entregas, tenés la entrega del link del B1 y la entrega del B2, y ahora vamos a tener la del B3. Entonces se genera esa posibilidad para el closer o el equipo de ventas de enviar un link equivocado, no por mala intención, sino por pura confusión. Entonces se decidió hacer, se cambió la metodología de se tiene un link dinámico para el cual el equipo comercial es siempre el mismo y nosotros desde el lado técnico decidimos a dónde se lo va a llevar, que termina siendo la versión más actualizada para evitar ese tipo de problemas. Tal cual. Algo también que pensamos muchísimo en el B3 fue el automatizar muchas tareas repetitivas, simples como el hecho de crear una carpeta de Drive, crear dentro de esa carpeta subcarpetas para requisitos que estábamos necesitando de ellos, como testimonios, BCLs, anuncios, que se cree un documento donde dejen los copies, o también la creación de una cuenta de Funnel App, que se envíen las credenciales de forma automática a la carpeta, que se le comparta el correo que nos especificó, si tiene equipo también que se le comparta. Y todo eso, decís, bueno, creo una carpeta de Drive para un cliente, pero te toma 5 o 10 minutos. Y si vos querés escalar un servicio para poder tener una mayor cantidad de volumen, si tenés 30 clientes, te lleva 300 minutos. Sí. Sí, eso fue algo que se intentó hacer mucho. Una métrica que se tuvo bastante en cuenta es cuánto tiempo demora cada cliente. De la misma forma que a lo mejor una fábrica se fija, bueno, cuánto tiempo demora en producirse un cierto auto. En este caso fue, bueno, cuánto tiempo podemos reducir en tiempo del equipo en crear el servicio que sea igual y mejor que cuando se hacía todo manual. Entonces, bueno, la persona se registra, tiene un formulario. ¿Qué se le pregunta en ese formulario? Bueno, en ese formulario se le preguntan los datos de contacto, primero nombre, apellido, correo, teléfono. También dentro del video de onboarding se explica cómo funciona el sistema y hay dos procesos que están muy marcados. Es que si el cliente ya tiene los creativos o si todavía no ha grabado ningún BCL, no tiene ningún anuncio, y eso hace que marquen dos perfiles de clientes. El cliente que va a ir más rápido, que ya tiene un poco de experiencia, y el cliente que tal vez está recién arrancando, no sabe lo que es un BCL, incluso hasta ese punto. Y bueno, lo que hicimos fue segmentar dos caminos. Dentro de ese formulario se le pregunta si ya tienen los creativos y en el video explicamos qué creativos son. Y bueno, en el caso que no tengan los creativos... ¿Qué creativos son y qué es un creativo? Bueno, los creativos serían video de No, ventas. no, no, al cliente se le explica, digo, qué es un creativo. Ah, Porque pasaba sí. que llegabas... Esto se fue dando cuenta a medida que fuimos entregando el servicio de que había gente que llegaba y a lo mejor no sabía lo que era un BCL. Entonces, es algo que hay que explicarles, digamos. Y sí. Y bueno, y el hecho también de que un cliente tal vez pensamos que viene con un cierto nivel de conocimientos. Lo ideal cuando armas un sistema desde el lado de operaciones es pensar que estás armando el mismo funnel de entrega como si fuera tu mamá o una persona que sea un cero a la izquierda con la tecnología. O sea, el hecho ya de apto for dummies, por así decirlo, hace que te ahorres muchos problemas para vos, para operaciones y también que sea escalable a fin de cuentas. Sí. ¿Algo más ahí en el formulario que sea importante que creas? Eso es la pregunta de los creativos. Porque, bueno, en base a eso, hemos
contratado también personas que están encargados de cómo explicar los creativos. Y en base a la pregunta de si ya tiene los creativos o no, si tiene los creativos se lo lleva directamente a una llamada técnica donde se configura su cuenta de Meta y se avanza con la configuración del funnel, que ya está pulido. Y en el caso que no, se lo lleva a un mini taller en el cual se explica qué es cada cosa, y si siguen teniendo dudas tienen una llamada con un asesor de marketing que les da un asesoramiento para que luego se incorporen al camino con la persona que ya tenía los creativos y se avanza con la configuración del funnel. Y supongo que tenemos proceso, ¿no? Para toda esta parte de cómo se tienen las llamadas de marketing, cómo se tienen las llamadas técnicas y todo eso. Sí, tal cual. Bueno, o sea, desde que el cliente inicia, en cada acción se tiene que tener un proceso, ya sea de seguimiento, de control, de chequeo. Y bueno, las llamadas de marketing, como son todos perfiles muy similares, suelen tener problemas en común. Y ya el hecho de que haya problemas en común, hay cosas que se puedan automatizar, o sino que se puedan dejar ciertos presets como videos que son comunes, como grabar un video de ventas, como grabar anuncios, y eso hace que reduzcas todo el tiempo de operación. Uh-huh. Y se tiene la llamada. Después de eso, ¿qué se hace? Sin entrar a lo mejor en el detalle técnico de cómo se entrega el servicio, pero ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, cuando termina la llamada, el asesor dentro de marketing, en el pipeline lo mueve. ¿Qué es un pipeline? Es como un gestor de clientes en base a una vertical de negocio, si queremos ponerle un nombre. Similar a lo que usaría un closer, si se quiere. Sí, pero para una entrega de servicio. Que tenemos columnas con distintas tarjetas. Así es. Y bueno, si dice que ya está debiendo algún creativo, se dispara una automatización en el que dice: hola, nombre del cliente, notamos que debes, y bueno, esa es una tarea del asesor de marketing que dice qué creativos le faltan. Y en base a eso se arman plantillas de ¿Y eso WhatsApp. qué es? ¿Algo que la persona encargada de marketing tipea? ¿Qué es lo que le falta o cómo lo manejan eso? Claro, bueno, como todos los recursos de marketing son ya preestablecidos, que son BCL, biografías, anuncios y copies, hemos armado una lista de un checkbox en el cual selecciona debe BCL y debe anuncios. Y en base a eso se dispara una automatización diaria de lunes a viernes que dice: hola, nombre del cliente, notamos que debes lo que chequeó la persona de marketing, y dice: bueno, en base a lo que debes, estos son los videos que explica cómo avanzar. ¿Hay algo con lo que te podamos ayudar? Si responde que sí, un asesor se dirige y se contacta con esa persona, y en el caso que no, dice: ignóralo hasta que lo tengas. ¿Y por qué pusieron esa parte de ignorarlo hasta que lo tengas? Y es por un tema de backend, de automatización, para disparar otras automatizaciones. Cuando el cliente nos avisa que ya lo tiene, lo que hace es, como ya tiene todos los creativos, se lo conecta con la vertical de operación, a fin de cuentas, de la entrega de servicio, para poder armar el funnel en sí, ya que el cliente no debe ningún creativo de su lado. Y también te simplifica la comunicación. A fin de cuentas, si el cliente no te responde o le pedís que no te responda hasta no tener todo, es un chat menos que tenés que entrar. Que a lo mejor son 5 segundos entrar a ver que tenés una notificación nueva de lo estoy trabajando, pero bueno, es tiempo y foco que te quita de enfocarte en otros clientes. Total. Bueno, y algo que tal vez vos podés contarnos mejor, como también yo tengo comunicación con los clientes, yo tengo comunicación con Lucas para saber el estado de ciertos clientes y demás, es algo que también automatizamos para tener una comunicación interna entre nosotros sin depender de llamadas diarias para establecer el contacto con algunos. No sé si querés contarnos cómo lo hiciste. A ver, básicamente, en este caso vos estás directamente en la entrega de servicio y yo estoy en una parte de manager, si se quiere, de supervisar, que cada vez tengo que hacer menos, porque bueno, vamos puliendo los sistemas, vos haciendo lo mejor, pero bueno, tengo que seguir revisando para evitar problemas que a lo mejor puedan surgir. Y algo que hacíamos mucho antes era que vos me pasabas un reporte diario de los clientes. O sea, yo entraba al CRM, obviamente, a ver los estados de los distintos clientes, pero vos igual me pasabas un reporte: bueno, se habló esto con tal persona, esta persona tuvo tal avance, pero algo que te lleva, ¿qué? Media hora, 1 hora por día, armar esos reportes. Y a fin de cuentas algo que se podía automatizar también. Entonces lo que se hizo ahí es, como se maneja todo con WhatsApp API dentro de Funnel App, se tiene todo un registro de la comunicación, y se hizo una serie de automatizaciones que una vez por día organiza toda esta comunicación por cliente, y con IA lo analiza y nos da un reporte. Entonces todos los días a las 6, de hecho actualmente me debe estar por llegar ese mensaje, me llega a mí un mensaje por Slack, que es por donde nos comunicamos internamente con el equipo, diciendo: bueno, esto es lo que pasó con los clientes con hoy. Me tira el estado del cliente, cuándo fue el último mensaje
y me dice un resumen. Por ejemplo, el cliente pidió ayuda con tal cosa, el equipo le respondió y quedó esto. Y a lo mejor es una línea por cliente, pero ya eso da mucho control de poder identificar problemas antes de que salgan y a vos te ahorra mucho tiempo. Todo el sistema este lo hemos armado en Funnel App y bueno, mediante webhooks, creo que se llama. ¿Qué es lo que utilizaste para poder armar todo este sistema? Lo armé 90% dentro de FunLab en sí y usé webhook para hacer la automatización con Slack. Que webhook es una forma para que se comuniquen las aplicaciones en sí. Entonces, de esa forma puedo armar todo el reporte dentro de FunLab y mando un webhook y nos llega ese mensaje en Slack. Pero si se quisiera hacer, por ejemplo, que me llegue una notificación dentro de FunLab, ni siquiera haría falta eso. Entonces, bueno, eso está bueno porque nos ahorra mucho tiempo y no tengo que estar pidiendo reportes. O sea que todos los días a las 6 me llega, pasó esto con los clientes. Bueno, también el hecho también de, a futuro, que si queremos armar un B4 o B5, No es si queremos, es cuando lo armemos. vamos a tener la información, al tener todo el sistema dentro del mismo software, Sí. vamos a poder recopilar encuestas de satisfacción y también toda la comunicación con los chats del API, ¿no? Sí. Sí, eso es bueno que puedes empezar a cruzar data. Algo que actualmente no se ha hecho porque, de nuevo, no promocionarse mucho el servicio, no hay tanto volumen como para necesitarlo. Pero en un futuro, si se tienen muchos más clientes, se puede vincular. Que este reporte de comunicación esté además vinculado con el CRM y con tal otras cosas para poder tener un reporte automatizado mucho más efectivo. Sí. Y tengo una pregunta. ¿El B3 ya está 100% funcional? Hoy mismo lo empezamos a testear. ¿Qué se te ocurre ya para el B4? ¿Algo que te gustaría implementar? ¿IA en plantillas? Sí, una cosa ahí que va a estar muy bueno, ahora que ya tenemos como 2 meses o 3 meses de registrar con este tipo de reportes toda la comunicación de los clientes, es una guía que podamos entrenar en base a las preguntas más frecuentes y le pueda dar respuesta instantánea a los clientes en base a preguntas comunes. O sea, a lo mejor, alguien viene y me dice, me olvidé de tal cosa, que no tengas que estar vos o la persona encargada buscando y decirle, bueno, acá tenés tal video. A pesar de que tengamos plantillas y todo, te sigue demorando un minuto pasarle eso. Poder tener una guía que le responda automáticamente, por ejemplo. Está muy Eso bueno. por un lado. Y por otro lado, hay algunas partes que se pueden llegar a automatizar también en la parte de cosas que hace el cliente. Por ejemplo, estaba hablando más temprano con Nico de las features que estamos sacando. Por ejemplo, el análisis de anuncios. Que vos le das o tu página publicitaria y te da resumen de tus anuncios y consejos. Algo que se puede hacer es que cuando la persona compre, se le da un par de preguntas. Incluso se puede sacar bastante de la llamada que tuvo en el closer, pero bueno, se puede hacer un pequeño cuestionario de que su negocio que vende, como para tener una información más concreta, y que en base a eso se le genere con IA guión para sus anuncios, guión para su SL, copies recomendados y todo, para ahorrarle aún más tiempo al cliente. O sea, este servicio en puntual desde el primer momento se sabía cómo armar un funnel. Entonces, el desafío, si se quiere, ha sido en alinear más las expectativas de los clientes con la entrega del servicio. Eso fue el B2. El B3 es reducir el tiempo que tiene que gastar el equipo en cada cliente. Y después, un B4 probablemente sea reducir el tiempo de cada cliente en su propio proyecto. O sea, que cada vez sea todo más sencillo, que nos permite hacer más proyectos a la vez. Y el hecho también, a fin de cuentas, de los features que estamos sacando, es que también el cliente, cuando nosotros termina el servicio con nosotros, le damos un video, por así decirlo, de próximos pasos de cómo traquear las llamadas de venta, cómo traquear los porque anuncios. Esto es un servicio que no es un servicio de agencias, es un servicio que se compra, se hace y se termina. No es Así algo es. recurrente. Claro. Y en como cierta forma de offboarding, les enviamos un video con un instructivo de cómo traquear sus anuncios para que ellos puedan hacerlo. Todo Pero es funnel en realidad. Anuncios, SL, llamadas, todo. claro, está algo muy integral. Pero ya con los features que estamos sacando hasta podrían traquear todo su negocio, ya analizar Sí. sus llamadas de venta. Es que esa es la idea con los features, que se tenga todo. O sea, que desde la impresión de que una persona te ve en un anuncio hasta que se cierran las ventas, se te lleguen mensajes y reportes automáticos y aún más adelante que tengas algún tipo de coach entrenado específico para ayudarte a mejorar tu negocio. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro se pueden sacar incluso más features para ayudarte de la misma forma, pero en las operaciones. Entonces, bueno, la persona compró, rellenó su formulario, tuvo sus llamadas, tenemos todas estas partes automatizadas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se entrega el servicio una vez que se terminó? ¿Qué se hace? Bueno, nosotros desde un B1 ya teníamos una entrega de servicio bastante pulida. Lo que hemos hecho ha sido tal vez mejorarla en cuanto a simplicidad de nosotros para poder entregarlo y Simplicidad para el cliente también. también. Y bueno, nosotros dentro del mismo CRM donde manejamos a los clientes también manejamos las distintas etapas de construcción del funnel, que suelen ser
Sí, pues lo tenemos bastante desglosado. Tipo, cliente se registró, cliente agendó llamada, cliente se presentó a la primera llamada, cliente se detuvo esto, falta tal recurso, está en proceso, va por este punto, o sea, está muy desglosado el CRM. Bueno, el hecho de ya pensar los posibles estados de un cliente, los posibles problemas, te hacen que avances y también resuelvas problemas que tal vez el cliente ni se entere que va a poder tener. Así que ya en el hecho de la construcción del funnel, le armamos que cuando, utilizando las custom values, por ejemplo, que cuando cambie la promesa se cambie en todos lados, que conecte con el calendario, que se conecte con su cuenta Sí, de meta. simplificárselo al cliente si se quiere, que si quisiera cambiar un copy tiene que actualizar solo un pequeño campo en vez de entrar a todas las partes del funnel a cambiarlo. Sí. Ujú. Bueno, ¿Y se le da algún tipo de avance al cliente a medida que se van haciendo los servicios o cómo es esa parte? bueno, sí. No sé si vos alguna vez has comprado algo por Mercado Libre, pero es muy probable que te haya avisado. Cuando lo compraste, cuando se está enviando, cuando ya llegó a la sucursal, cuando se está llevando a tu casa. Algo así hemos armado también en lo que es la entrega de servicio del Done for You. Apenas se empieza a construir, cuando ya armamos las configuraciones básicas, las automatizaciones, cuando ya armamos lo que es todo lo que es el diseño y demás. Y ya una vez cuando le hacemos una revisión final, esa se la entrega. Ujú. Que puede parecer algo muy sencillo, porque a lo mejor lo armás en 1 hora, 2 horas, ponele, pero es algo que al cliente le da mucha calma. El ver ese avance ya te tranquiliza y no hace falta que estés escribiéndole todo el día a las personas o al equipo que contrataste por WhatsApp o por donde te comuniques para ver avances, porque ya te está llegando de forma automática. Claro, sí, la comunicación que nosotros establecemos con los clientes es por email y también por WhatsApp. Pero WhatsApp es mínimo. Sí, más que nada para las entregas de inicio de progreso y la entrega final. Ujú. Por email ya reciben todos los recordatorios y hay una comunicación un poco más a mayor volumen. Ujú. Y una vez que se tiene todo el sistema listo, ¿qué se hace? Bueno, ahí es donde inicia el offboarding, por así decirlo, en la cual se tiene una llamada con un asesor, en el cual se sacan todas las dudas debido a que nosotros hacemos una entrega, pero como es mucha información, a la hora de decir, bueno, mira, este es tu funnel, se hace esto así, se cambian las automatizaciones así. Que igual, o sea, es mucha información porque es muchas cosas, pero corregime si me equivoco, lo habíamos dividido en dos partes. Tipo, una primera parte del video que es como, esto es lo básico que tienes que saber para poder usarlo, y una segunda parte que entra un poco más de detalle. Bueno, si querés cambiar esto, lo puedes hacer acá, si querés cambiar esto, lo puedes hacer por allá, Claro, así es. como para bajar un poco esa sobrecarga de información, si se quiere. Claro, tal cual. Nosotros lo que hacemos antes de una llamada, para poder despejar dudas, se les envía un video. En ese video se explica lo básico que se necesita para poder llevar una llamada. En esa llamada ¿Y por qué no se les explica eso en una llamada directamente? Porque pasa que tienen demasiada información y a no ser que se les comparta la grabación, se suele perder mucho porque los tiempos de llamada suelen extenderse mucho más que tal vez un Loom, que sería un video grabado. Ya les queda de forma genérica, lo tienen como backup para si tienen un problema, van y buscan ese video y lo resuelven de vuelta. Y también lo que hemos estado armando en forma paralela a ese video de entrega es como una pequeña wiki donde hay muchas dudas es como un banco de videos de dudas frecuentes, resolviendo problemas que ya han pasado en base a los clientes o resolviendo problemas que quieren solucionar en base a su mercado. Y una vez que se entregó el servicio, se tuvo la llamada, ¿qué pasa? Y bueno, ahí es donde se entrega lo que es el video de próximos pasos, que se les enseña o se les recuerda, nosotros les explicamos cómo nosotros manejamos las campañas, cómo le traqueamos desde un anuncio hasta una conversión de venta para poder identificar los que son los cuellos de botella y en base a esos cuellos de botella poder solucionar los problemas para poder seguir escalando. Y después que se manda ese video, se corta automáticamente la comunicación con con el cliente, pueden seguir preguntando dudas o cómo sucede después de eso, digamos. Porque no es un servicio recurrente, es un servicio que se hace y se termina. Claro, tal cual. Bueno, eso sería ya lo que es más offboarding, que es lo que hablamos en el podcast pasado, pero si queremos hacer un pequeño resumen, sería como si bien vos estás teniendo un inicio de comunicación muy agresivo tal es el inicio para poder arrancar y poder entregar el funnel, también lo ideal con un cliente no es decir, bueno, toma, entregamos tu funnel y desaparecemos. Porque es normal que el cliente, a medida que vaya pasando el tiempo, vaya teniendo dudas y demás. Así que lo que nosotros hemos pensado es, bueno, tenemos unos ciertos días de comunicación por chat, después tenemos cada una vez a la semana llamadas de dudas, y así se va estableciendo como ciertos peajes. Se le va soltando la mano si se quiere. Claro, a medida que van agarrando confianza con todo el sistema, van
distanciándose de nosotros en lo que es la comunicación uno a uno. Genial. ¿Algo más hay que quieras comentar con respecto al toda esta estructura del V3? ¿Algo que hayas armado que te parece que puede ser interesante o que le puede servir a la gente? ¿Alguna decisión de por qué elegimos hacer algo y no otra cosa? O en general, ¿algo que quieras más añadir? Bueno, algo que la verdad que me pareció muy potente fue lo que sea todo lo que es automatizaciones por detrás para tener la comunicación con clientes. Que ojo, muchas veces el hecho de tener un mensaje automático no se pierde la calidad del servicio de un mensaje personalizado. De Y última, también, perdón que te interrumpa, lo puedes pensar como esta persona se tomó el tiempo de ver qué problema iba a tener y se anticipó creando una plantilla para poder solucionármelo. claro, O sea, tal si de cual. última lo estás haciendo, estás pensando más en el cliente. Sí, y bueno, también el hecho de estar teniendo una comunicación diaria, muy pocas personas lo hacen, así que ya es un gran distintivo en el mercado Y ahora literal nos consume cero tiempo. también. Y bueno, también lo que son toda la creación de plantillas automáticas, creación de carpetas de Drive, registros de clientes. Mm. Si bien nosotros tenemos una entrega de servicio, el hecho ya desde el momento uno, que nosotros estemos durmiendo, que haya comunicación con un cliente, hace que no haya pérdidas en las expectativas de un inicio de una entrega de servicio que es tan compleja Mm. y también que pagan mucho. Sí, totalmente. De hecho, creo que la mayoría del tiempo que pasaste con el V3 fue eso. Pensar dónde se puede quedar un cliente, qué puedo hacer para no solo evitarlo, sino evitarlo sin tener que hacer algo yo manualmente. Tal cual. Bueno, el sistema funcionaría si la persona no tiene problemas o también si no se da cuenta que hubo problemas y también se Claro, resolvieron sí. de forma simultánea. Sí, sí, cuando me mostraste todo lo que había armado, había entrado al funnel y a lo mejor tenías, no sé, 15, 20 landings, todas con un video para esta cosa, un formulario para esto, un recurso que te soluciona tal cosa puntual. Hasta pensando en todos los posibles casos en los que se pueda romper y formas de solucionarlo a fin de cuentas. Y bueno, sí, algo que tiene que tener una persona o el perfil tal vez de operaciones es poder desglosar o poder ver como de fuera de la imagen, de ver, tal vez decís, bueno, se paga, se arma y se entrega. Pero tal vez entre un paso y otro hay miles de caminos o miles de opciones y el hecho de poder desglosarlo hace también que también reduzcas tu tiempo y también reducir la cantidad de pasos, porque si armamos un sistema súper complejo, el día que nosotros no estemos o el día que algo se rompa y no podamos resolverlo, si tiene que entrar otra persona tampoco lo va a entender. Sí, Así ahora que, te estoy asignando una tarea ahora mismo, ya que está terminado el V3, te va a tocar grabar un video explicando qué carajo hiciste a detalles. Cosa de que pase esto de si una persona o te pasa algo a vos se pueda explicar. estaba pensado. Y le vas Sí, a tener sí. que pasar eso a Agus para sumar a la plantilla de procesos. Tenemos Sí. con absolutamente todos los sistemas que tenemos armados, un video que explica cómo funciona, dónde está cada cosa. Me han tocado grabar videos de 1 hora y media explicando sistemas para evitar ese tipo de problemas, a fin de cuentas, de que te enfermas vos y me toca entrar a mí y no tenga que hacer una ingeniería en reversa de que armaste. Tal cual. Está bueno eso. Entonces, yo lo que suelo pensar a la hora de armar servicios, que es un poco lo que comentabas, no sé si has visto estos programas que renderizan imágenes de alta definición, que es como que lo van haciendo por pasadas. Como la primera pasada es un par de píxeles nomás y cada vez pasada que le hacen le van haciendo más resolución. Medio que cuando armamos features o sistemas, operaciones, termina siendo mucho así, de empezar a decir, bueno, ¿qué queremos lograr? Resolver este y este problema. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y a lo mejor haces un diagrama en Lucid con los pasos que tienen que pasar, pero son como muy alto nivel de cliente paga, formulario de registro, esto. Después sí, bueno, desglosemos un poco más qué tiene que pasar en el formulario de registro y lo vas haciendo como cada vez más alta definición hasta después que lo tenés terminado y tenés absolutamente todo listo. Total, Desde el guión, del onboarding, del video 3, de tal cosa y qué va a pasar en esa automatización si se rompe tal otra cosa. y súper tangible. Bueno, Mm. algo que nosotros hicimos para poder hacer todo lo que es la entrega y poder pensarla principalmente fue, bueno, lo primero que vimos fue los problemas que estábamos teniendo. Después lo que hicimos, bueno, tuvimos una reunión y dejamos los puntos que se nos ocurrían, como un brainstorming, por así decirlo. Después nos fuimos a Lucid y armamos como un diagrama diciendo, bueno, este es el proceso que se estaba haciendo antes. ¿Qué agregaríamos o qué cambiaríamos? Después de eso armamos un camino por donde iría el cliente. Después, por dónde iría el cliente, las decisiones que puede tomar. Porque por lo menos desde nuestro lado era muy complejo porque había muchos caminos, había como 4, 5, 6 y en cada uno como que había muchas consecuencias que pueden llevar. Y al final, cuando ya tenés todo el camino del cliente y tenés el sistema pensado, ahí recién empezás a construirlo. Y cuando ya tenés construido, tenés el 100% de lo que es el sistema tangible. Y ahí empiezan los testeos, el chequeo para poder ponerlo
en Sí, funcionamiento. veo mucha gente que subestima lo que conlleva hacer este tipo de cosas. Creo que te pasó a vos también de decir, bueno, empiezo el B3 y lo termino en una semana. Y al final fue algo que se terminó extendiendo porque a medida que vas haciendo te vas dando cuenta, claro, pero si quiero hacer esta automatización necesito hacer estos 3 templates de WhatsApp para poder que funcione. Pero si necesito esos 3 templates de WhatsApp tengo que armar los copies. Y si necesito los copies también voy a necesitar tal otro video para resolver esta duda puntual y se va como expandiendo en la cantidad de cosas que tenés que tener listas para poder tener un sistema funcional integralmente. Fue una buena idea y me llevó también mucho tiempo. Sí, sí. Algo que no tenía muy diagramado también porque era una de las primeras veces que estaba metiéndome de lleno tal vez en una entrega de servicio tan compleja. Sí, yo eso la hice un poco a propósito de decirte, anda y hacelo, sabiendo que te ibas a chocar con eso, pero bueno, pudiste resolverlo bien, así que estuvo muy bueno esa parte. Sí. Y bueno, como para darle un poco de cierre, ¿cuáles son algunas métricas que nos fijamos en la entrega del servicio? De la misma forma que a lo mejor en las ventas se miden el CTR y el porcentaje de cierre, ¿cuáles son algunas métricas que nos fijamos a la hora de entregar el servicio? Y bueno, primero que nada, desde el lado de equipo es el tiempo de entrega que a mí me lleva construir un funnel. También, ¿Eso cómo lo medís? y eso desde que el cliente se registra hasta que el cliente se mueve hasta la etapa en el pipeline de cliente entregado. Esto está todo tangibilizado. Uh-huh. Que igual ahí tenés 2 mediciones si se quiere. Porque a lo mejor el cliente se demoró 3 días en entregarse, pero vos de eso estuviste activo 3 o 4 horas. Tal Entonces cual. podemos medir, por un lado, el tiempo que pasa desde que se pasa la tarjeta hasta que se entrega el servicio y cuánto tiempo está el equipo activamente trabajando en esto. Sí, esa era la segunda métrica que iba a hablar, como de el tiempo que el cliente le llevó poder conseguir todos los recursos y ver también cuál es la media, porque cuando vos sabes ya la media, sabes las expectativas que tenés que tener hacia él y después cómo podés, de ahí te podés enfocar en cómo mejorarlo. Sí, está bueno eso. Son 2 métricas muy importantes que, bueno, mientras más bajas estén las 2, mejor. Sí. Caso ideal, la persona pasa la tarjeta y a los 2 segundos le llega un video diciéndole, ya tenemos todo listo, un video personalizado que le explica todo, se lo muestra armado y todo. Sí, Bueno, no se llega a ese punto, pero bueno, ¿quién dice que en un par de meses o en un par de años no se pueda? Y algo también que le prestamos muchísima atención es el porcentaje de satisfacción de los clientes en las mismas encuestas, porque tal vez desde nuestro punto de vista puede ser una entrega de servicio perfecta, pero si el cliente se sintió perdido, sintió que no lo escuchamos, y en la votación, cuando nosotros enviamos la satisfacción para decir, bueno, ¿qué te pareció bien? ¿Qué te pareció mal? ¿Cuánto le das a la entrega del servicio? Si es muy negativa, es algo que estás haciendo mal. Es el mejor feedback que puedes llegar a tener. Sí, y de hecho somos bastante intensos con eso. Creo que la mandamos un par de veces y damos bonos por responder las encuestas también. Si no me equivoco, creo que ¿cuánto habíamos dejado? 1 o 2 meses gratis, ponerle FunnelApp más un par de entrenamientos gratis si se respondía la encuesta, un par de cosas así, para incentivar a que la persona responda, porque nos interesa su opinión. Y dentro de la encuesta no es solamente un de estrellas del 1 al 5, sino que tenemos como desglosado por un par de cosas de, bueno, ¿qué te pareció la comunicación con el cliente? ¿Qué te pareció la comunicación con el equipo? En este caso sería, ¿qué te pareció la velocidad de entrega? ¿Qué te pareció la organización del servicio? Y tenemos un par de preguntas, cosa de si tenemos un problema en la satisfacción, poder diagramar mejor qué pasa. Porque a lo mejor una persona te da 3 estrellas y la organización y la entrega le pareció 5 de 5, pero la comunicación con el cliente le pareció un 2. Entonces te la bajan y vos, si no tenés ese detalle, no sabés. Sí, totalmente. Bien. ¿Alguna otra métrica ahí más que te parezca importante? Dentro del lado de operaciones, yo creo que con esas es lo mejor que podés hacer para arrancar. Sí, la verdad que termina siendo el 80-20. Sí, es enfocarse en la entrega, qué tanto le lleva a la persona que sería tu cliente y qué tanto después valora el cliente lo que hiciste. Yo creo que con esas 3 podés crecer muchísimo y creo que sería hasta acá porque se nos va a hacer de noche, Sí, por lo que veo. yo estaba pensando exactamente lo mismo. Y para no agobiar también, porque de la misma forma que en los anuncios tenés CTR, el scroll stop y un montón de otras cosas, si a fin de cuentas si tenés ROAS, ya está. O sea, ya, fundamentalmente estás bien. Entonces creo que esas 3 también resumen bastante bien. Si tenés un servicio que se entrega rápido para el cliente, rápido para el equipo y te dejan todos 5 estrellas, fundamentalmente tenés las cosas bien. Sí. Así que bueno, hasta acá este episodio de No Backup Plan con Pedro.